Bendecidos, buenas tardes. Gracias por su entusiasmo. La verdad que... ¿Está entusiasmado o no? Póngase en pie un minutito, por favor. Abrace a 3 o a 4 por allí. Dile, te prohíbo que te quede dormido. Gracias. 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 Abrace a 2 más, por favor. Abrace a 2 más. Tómese el tiempo, por favor. Bien. ¿Ahí sí? Bien, tome su lugar, por favor, bendecidos. Me es muy grato estar con ustedes en este día. Mi esposa y yo, quien ministró anteriormente, nos sentimos tremendamente complacidos, honrados por el Señor. Creo que esta jornada es una jornada, y no tengo duda alguna, lo que voy a decir estaba en la agenda del Señor. ¿Cuántos creen que este día fue agendado por el Señor? ¿Ven? No es el timbre nuestro, es el timbre de Cristo, es el timbre del Señor. Y en cada labor que nosotros realicemos en la vida, si el Señor tiene el timbre, Él ha puesto la firma, todo lo demás tiene sentido. Y lo que le da realmente importancia a toda la labor que quienes organizan y quienes estamos participando, exponiendo la palabra con mucha humildad, es que respiremos a Cristo. Y ha sido grato estar. Esta mañana alcancé la última parte de Nehemías, maravillosa exposición, y luego mi esposa, y están contentos, todos almorzaron, ¿cierto? Ustedes saben que esta es la peor hora para un predicador. ¿Sí o no? Pero nos vamos a entretener. ¿Cuántos creen que nos vamos a entretener? Yo siempre digo, me entretengo mucho ministrando la palabra y nos vamos a entretener. Y si no... no vengo más, no. Me llevo la pelota para la casa. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan. Libro de Juan. Se encuentra el libro de Juan entre Génesis y Apocalipsis, por si usted tiene alguna duda. Vamos a leer el capítulo 3, algunos versículos. Juan capítulo 3, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora sí, se me cerró la Biblia y la letra es muy chica. Había un hombre de los fariseos, ¿sí? Se nota la edad, parece, cuando uno empieza a leer, ¿cierto? No sé si la Biblia es chica o se machican las letras, pero leemos ahora sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dígale al que está a su lado esta tarde: el reino se ve.
Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dígale al que está a su lado, al reino se entra. Ahora sume las dos palabras, dile, se entra y se ve. Amén, por favor. ¿Cuántos de los que están acá, mira la pregunta que les voy a hacer para comenzar. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde creen que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? El que no levantó la mano, abrácele allí, dile, al final van a orar por ti. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Voy a preguntar nuevamente, algunos tienen dudas. ¿Cuántos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? Amén. Si usted sigue leyendo el libro de Juan, Jesús se encuentra con una mujer y todo esto es sistemático. Y Jesús usa otro ejemplo. Y a la mujer cuando comienza hablan un tema doctrinal. La mujer samaritana lleva a Jesús a un escenario doctrinal donde le habla del monte de Jerusalén, de los fariseos, de los judíos, y esas eran puras tradiciones y temas doctrinales que a ellos los tenían separados por muchas décadas, por siglos. Pero Jesús le dice algo que es con lo cual quiero comenzar. Jesús le dice, mira mujer, Dios, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alguna vez le dijeron eso? ¿Cuántos de nosotros nacimos en la iglesia desde los púlpitos donde se nos ha enseñado y se nos ha dicho que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Alguna vez alguien lo escuchó acá? Entonces, yo quiero decirles esta mañana, mira, esta noche, o tampoco, esta tarde, que el reino de Dios, como se lo dijo el Señor a Nicodemo, una vez que uno entra, el reino hay que verlo. Pero para ver el reino de Dios, nosotros requerimos entrar en un sistema que le pertenece al Señor, a un hábitat, y ese hábitat se llama el Espíritu. Levanta su mano derecha, diga, el reino tiene que ver con espíritu. Siga conmigo, levanta su mano y diga, y la vida cristiana esencialmente es una vida que se mueve en la dimensión del espíritu. Nada de lo que sea carne tiene arte ni parte en el reino de Dios. Mi temor como pastor es que hoy día puedo tener luz en algunas cosas y es decir lo siguiente. Creo que hay mucha gente que ha entrado al reino de Dios. Por ende, la implicancia de la salvación en el contexto que si alguien cree que Cristo viene y viene esta tarde, yo no tengo duda que usted se va con Él. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mi tema no tiene que ver con la implicancia de la salvación de que si usted se va o no se va. Si Cristo viene, usted sabrá si se va o no se va con Él. El punto es el siguiente. Si sabemos lo que significa la implicancia de la salvación en el día a día, vale decir, no solamente haber entrado al reino, sino ver lo que significa el reino de Dios. Ponga la mano en la cabeza al que está a su lado y dile, entiende, el reino hay que verlo. Hermano, para que no se queden dormidos, tengo que hacer de todo esta tarde. Estamos arriba con la mano, diga conmigo. La vida de reino es una dimensión espiritual y no una estación emocional. La vida de reino es una estación o una dimensión espiritual, no una estación emocional.
Por lo tanto, la vida cristiana no la puedo analizar, reescribir a propósito, a partir del último problema que yo tengo, de la situación que estoy viviendo, de la crisis que estoy pasando, del quiebre matrimonial, de la depresión o el problema o la crisis de turno. La vida de reino es una, digamos, una dimensión espiritual que lo ilustra el Antiguo Testamento diciendo que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos creen eso? Entonces, la idea de un mensaje de revelación es que nunca, jamás una palabra que te es revelada a tu espíritu, por favor, en esa idea estamos, en el espíritu. Nunca una palabra de revelación te va a dejar en el mismo lugar. Siempre habrá un antes y un después. Y mi labor y mi tarea esta tarde es poder que cada semilla vaya quedando sembrada en tu espíritu, de modo que haya un antes y un después en tu vida y que nunca más analices la vida a partir de la crisis o del problema de que si estás arriba o estás abajo, de que si tienes gana o no tienes gana, porque la vida espiritual es una vida constante. La vida emocional es una vida inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. ¿Conoce a alguien así? ¿Cuántos empezaron a leer un libro y nunca lo terminaron? Baje su mano, por favor. ¿Cuántos alguna vez dijeron voy a sacar una canción y nunca la escribieron? ¿Cuántos dijeron hoy día sí que voy a estudiar y no estudiaron? Hoy día sí que voy a salir a buscar trabajo y no salieron. Hoy día sí que corto el pasto en la casa y no lo cortaron. El hombre inconstante. Ahora sí que me caso y tampoco se casó. ¿Estará acá o no? Por lo tanto, cuando hablamos de que el reino de Dios tiene que ver con un tema de traslado, del reino de las tinieblas al reino de la luz, es un tema de posición, no una situación. Usted no es resultado de una situación puntual, sino de una posición. Dios nos estableció en Cristo. Estamos sentados juntamente con Él. ¿Cuántos creen eso? Y Dios no te preguntó cuando te sentó. El problema es que el envoltorio que Dios usó fue tu crisis. Pero tu crisis fue el medio. Usted llegó a la iglesia pensando que el tema de fondo era la crisis matrimonial, que era la crisis en su depresión, que era el problema emocional, que era la crisis económica. Ese es el envoltorio visible que Dios usó, pero el tema de fondo no fue eso. Esa fue su necesidad sentida. Cada persona que llegó al Señor, Nicodemo tenía una necesidad sentida. La mujer samaritana tenía una necesidad sentida, hasta que el Señor la tomó, tuvo una palabra y le dijo, mujer, cállate porque el hombre que tú tienes no es tu esposo, 5 maridos has tenido. La mujer quedó plop, porque el tema del Señor no era la conversación en la cual ellos se estaban concentrando, ni tampoco era la conversación que Nicodemo quería llevarlo a él, al tema de la religión. El tema del Señor era un tema que trascendía la necesidad, que era la verdadera necesidad. Su verdadera necesidad no fue que Dios restaure su matrimonio. Su verdadera necesidad no fue que Dios restaure su economía. Esa es su necesidad sentida, pero el medio que Dios usó fue ese para traerlo al reino de Dios y que usted entre y vea qué significa las implicancias de pertenecer a una dimensión que no es natural, a una dimensión que no es carnal, sino que a una dimensión que es espiritual. Y Jesús le dice a la mujer, mira, el día y la hora es, entiende esto, va a llegar la hora en que a Dios le vamos a adorar en espíritu y verdad. No emocionalmente. En espíritu de verdad. Qué lindo es el Señor. Qué me gusta ese nombre, hermano, pasión. ¿Lo leo o no? Ahí está. ¿Ah? Tuvo todo el día. Justo ahora que yo voy a mirar, no está, hermano.
¿Están acá o no? Entonces Jesús dijo, gracias Padre. Pasión. Lo que sucede es que siempre la vida espiritual va más rápida que la vida emocional. Sí, Señor. Por eso que la vida en el espíritu comprende todo lo que el alma no entiende. Siempre la vida espiritual es más rápida. Por eso que es vida de fe. Por eso que Dios dice, mira, obedece primero, después te explico. Nosotros queremos que Dios nos explique. Nos quejamos, lloramos, zapateamos. No. Por eso que es vida de fe. En la obediencia siempre hay ganancia. Y cuando hablamos que adoramos a Dios en espíritu, no está diciendo que tienes que entender. Jacob peleó con Dios. ¿Se acuerda la historia? Y la Biblia dice, por cuanto has peleado con Dios y has vencido. Y cuando tú ves el escenario y sales de la dimensión espiritual y lo quieres aterrizar, descodificar naturalmente, tú ves a un hombre que está en el suelo, semi-aturdido, con su cadera quebrada y que va a cojear todo el resto de su vida. Y la lectura que se hace en la dimensión espiritual es por cuánto has vencido. Y tú lo ves derrotado. Porque en el mundo espiritual se lee que no siempre tus derrotas para Dios son derrotas. Lo que para ti son derrotas, para Dios son victorias. Lo que tú siembras con lágrimas en tu presente imperfecto, las vas a cosechar con alegría en tu futuro glorioso. Por eso nunca discutas con Dios. Levante su mano, diga conmigo, el Evangelio nunca fue diseñado para discutir, sino para obedecer. No tienes que entenderlo. No tienes que entenderlo. Sí tienes que obedecerlo. Amén. Entonces Jesús dice, gracias Padre, porque has escondido esto, los principios del reino, de los sabios y entendidos, y lo has revelado a los pequeñitos. Lo has revelado a los pequeñitos. El reino de Dios, dice Jesús, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no tiene que ver con el futuro necesariamente. En el contexto de periodos y dispensaciones bíblicas sí es cierto. Hay algo en el cual estaremos con el Señor. Pero en cuanto a la vivencia y a la dimensión espiritual, hay algo que ya está entre nosotros. ¿Dónde? En mí. Por eso que Pablo escribe y dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es justicia, sino dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús de Nazaret venir, él dice, he ahí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Él no dice, ahí viene mi primo. Él pudo haber dicho, ahí viene el hijo de la tía María. No dijo eso. ¿Me están escuchando? O sea, Jesús no venía a pasar las vacaciones con su primo. Hay una visión que va más allá de lo que nosotros podamos ver acá. Y Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están acá esta tarde? Escuche esto. El reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿quién se acercó? Realmente. Cuando Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado, Juan no está hablando de un periodo bíblico. Juan no está hablando de una dispensación bíblica, porque quien se acercó a lo que él dice, el reino, es una persona. Y es la persona de Jesús. Por eso es que uno de los padres de nuestra historia, Orígenes, dijo que Jesús fue la corporificación y personificación del reino de Dios. Él fue la semilla. Decía mi esposa anteriormente, todo lo que Dios comienza, lo comienza con semilla.
Isaías, cuando habla del nacimiento de Jesús, Isaías dice, y entienda esto, dice, un niño os es nacido, hijo os es dado. Él dice, un niño nace. El niño nace, pero el hijo es un regalo. Él dice, el niño es lo que el mundo religioso celebra para Navidad. Pero Juan 3:16 no tiene que ver con el niño. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. El hijo fue dado. Necesitó de un niño o de un hijo que nazca del vientre de María, porque en el vientre de María estaba la semilla que encapsulaba al Cristo glorioso y poderoso que hoy está en su corazón. Lo quiero mencionar de otra forma. Jesús de Nazaret es la semilla que estaba en el vientre de una mujer, que entre muchas mujeres fue favorecida. ¿Están de acuerdo conmigo? Pablo tiene más luz y dice que esa semilla es el grano de trigo que cayó en tierra y murió. Esa semilla que cayó en tierra se llamaba como semilla el unigénito Hijo de Dios. Pero que cuando cayó en tierra, murió y resucitó, nunca más la Biblia le llama el unigénito, sino que le llama el primogénito entre muchos hermanos. Porque cuando la semilla cayó en tierra, dio lugar a una espiga. Y la espiga, cuando crece, está cargada de muchos granos de trigo, y cada grano de trigo encapsulan en sí mismo mucho potencial, y vuelven a caer, y vuelven a ser cosechados, y vuelven a caer, y han pasado 2000 años, y por causa de esa semilla que murió hace 2000 años atrás, el mundo, esa semilla, se ha masificado, porque Él es el primero. Levante su mano, diga conmigo, Él es el primero, pero yo soy el segundo. ¿Lo creo o no? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Semilla, diga conmigo semilla. Semilla. La semilla es la cáscara. La semilla es Jesús de Nazaret. Lo que encapsula esa semilla es el Cristo glorificado, que una vez que Jesús de Nazaret muere, el Cristo nos es revelado. Ahora póngame atención. El reino es una dimensión espiritual. Por la misma razón y por la misma causa que Jesús de Nazaret vivió lo que vivió, es que usted tiene que vivir este proceso, que es el proceso de muerte. Quiero decirle esta tarde, usted no es lo que dice que usted es. Usted es la cáscara. Lo que realmente usted es lo que usted encapsula en su interior. ¿Me está escuchando? ¿O no dice la Biblia que Cristo murió antes de la fundación del mundo? ¿Están acá, cierto? Lo repito. Cristo murió antes de la fundación del mundo. Es la única persona que murió antes de nacer. Murió antes de la fundación del mundo y nació hace 2000 años atrás. Usted tiene una edad, dígasela en silencio qué edad usted tiene. ¿Usted sabe el año que nació? ¿Sí? Bueno, la vieja criatura nació en esa edad. Pero usted es la cáscara de algo que está en su interior, que tiene un plan, un diseño y un proyecto desde antes de la fundación del mundo. Por eso que Pablo dice que nos predestinó, que nos llamó y que nos conoció antes
de la fundación del mundo. Levante su mano derecha, diga conmigo, por favor, diga, el Padre me conoce antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nos conoció? Sígame, por favor. Pégale un codazo al que está a su lado, dile, no te quedes dormido, dile. Ahora míreme nuevamente. ¿Dónde nos conoció? Estamos hablando. ¿Me están escuchando? No solamente de entrar al reino, sino de ver el reino. Quiero repetir esto último. No es solamente entrar e irme al cielo. Es ver las implicancias del reino. Y si Jesús fue el plan piloto que en su muerte dio lugar al Cristo glorificado, es porque usted encapsula un potencial tremendo en su interior que viene desde antes de la fundación del mundo. Y es tiempo que usted lo descubra. Dile al que está a tu lado esta tarde, dile, tú no tienes la más mínima idea quién soy yo, dile. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, no te lo reveló carne ni sangre. Pedro, ¿están acá o no? Hermano, Pedro lo vio, no se dio cuenta, pero lo vio. Después se descarrió, se fue a Egipto, volvió, pero no metamos un cabo, no peleemos a Pedro. Pero lo vio. Y Jesús lo aterriza, le dice, en tu mente es imposible que tú lo hayas estudiado, analizado. Esto viene directamente del cielo. Y le dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo revelación. La Biblia dice, conoceréis la verdad y por esa verdad serás libre. No dice verdad conceptual. No es un concepto. No es que nosotros conozcamos a Cristo, no es que la mujer samaritana conozca el concepto de lo que es la adoración. Porque todo concepto, hermano, es subjetivo. ¿Me lo explico? Usted puede tener una verdad en cuanto a conceptos distinta a la que está a su lado. Por lo tanto, aquí podemos tener muchas cosas, opiniones diversas y distintas. Pero en el reino se requiere precisión. Precisión. Y cuando el Señor le dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre, ya había gente que sanaba y Jesús los tomaba y le decía, por favor, mira, este milagro del cual tú estás siendo presente y testigo vivencial, por favor, no lo cuentes a nadie. La pregunta siempre me la dice, ¿por qué Jesús le decía a la gente que no cuenten lo que están experimentando? ¿Por qué? Porque una verdad cuando se canaliza o se aterriza como concepto, luego tú quieres liberarlo, tú te vuelves un peligro. Y eso es lo que tenemos hoy en día, porque cada palabra que una persona recibe, luego tiene una interpretación privada. Y nunca la profecía ha sido de interpretación privada. La palabra verdad es realidad. Y dice, cuando esa palabra la procesas y es realidad, es esa palabra la que a ti te hace libre. Hay palabras que te pueden liberar, pero que no sean conceptos, que se hagan vida dentro de tu vida, porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste dentro de ti, luego tú lo vas a manifestar a Él. Jesús lo ilustra de otra forma. Jesús dice, mira, una casa asentada en un monte no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Porque es natural que una casa en lo alto alumbre. Diga conmigo, es natural. Por eso es que para un hijo del Señor, que le ha sido revelado Cristo, es natural perdonar. Padre, dame fuerza, yo tengo que perdonarlo. No. Es natural. ¿Sabe lo que es natural? Es natural amar. Es natural saludar.
No es natural, a este lo mastigo, lo trago, pero no, eso no va con nosotros. ¿Me están escuchando? Todo es natural. Es natural levantar los brazos, es natural adorar, es natural cantar, todo es natural. Es natural ofrendar, es natural diezmar. Pastor, tengo una guerra con el diezmo. No, eso no. Dile al que está a tu lado, no, tú no tienes nada. Dile, tú no estás viendo el reino, tú entraste nomás, dile al que está a tu lado. Dile, tú entraste, pero tú no lo estás viendo. No es entrar. No es entrar, sino entrar y ver. ¿Me están escuchando o no? Uno dice la Biblia, amaos, los unos. ¿Es natural eso o no? Pero también dice, perdonaos. Es natural, parece que se pone más difícil, ¿cierto? Perdonaos los unos. Y también es natural, soportaos. Dile al que está a tu lado, ahora entiendo por qué Dios te puso a mi lado esta tarde, dile. Ahora entendí, ahora entiendo por qué te puso. Pastor, yo tengo una lucha cuando este hermano... No, nosotros no. Y habiendo acabado todo, dice la Biblia, Efesios, estás pues en el mismo lugar. Y habiendo acabado todo, después de la crisis, tú terminas en el mismo lugar. Después que lloraste toda la noche, tú terminas en el mismo lugar. Yo pertenecía a una iglesia que nosotros pasamos 5.000 personas por encuentro. ¿Sabes lo que es un encuentro? Lo llevamos al preencuentro. Encuentro. Posencuentro. Reencuentro. Reencontrón. Pregúnteme cuántas de esas 5.000 personas están en la iglesia. Poquísimas. ¿Me están escuchando? Gente que entró. No dudo que si viene el Señor se van. Por eso que no está en discusión eso. El tema es otro. Pablo en Corintios 15 dice, mira, están los celestiales y están los terrenales. Tal es el celestial, el segundo Adán. Tales son los terrenales, el primer Adán. Esta cosa es un tema de ADN, hermano, es un tema de naturaleza. Aquellos que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron, se le dio un derecho, potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, varón, sino de Dios engendra. Y si Dios engendra, tiene que ver con ADN. Si hay ADN, tiene que ver con vida y tiene que ver con naturaleza. Hermano, aquí no estamos llevando un chancho a la casa. Yo estuve ahora en Futrono. Tuve 3 días allí antes, cerquita de Coique, una joven que se convirtió hace 20 años sin verla, y llego a la casa de ella y lo primero que me encuentro es que al lado de ella andaba una oveja. Y andaban 3 perros. Los perros, usted sabe cómo hacen los perros, no sé acá, pero allá en Santiago hacen guau guau. ¿Sí o no? Y la oveja, como que la oveja quería ladrar, pero no le salía. Y yo le pregunto, le digo, Andrea, ¿qué pasa? Me explica. Resulta que cuando nace, como la oveja parió y nacieron varias ovejitas, corderitos, y uno no se dieron cuenta que uno quedó en el suelo. Entonces, cuando ella reacciona a cosas que yo no sabía, dice, trató de tomar y buscar la placenta de la oveja, fue tarde, por más que trató de insertarla, no pudo, no hubo caso, y la oveja la rechazó. Cuando comienza a crecer, la oveja no solamente la rechazaba, sino que le pegaba. Y todo el rebaño la iban a matar, y ella la tomó y la crió en su casa. Nosotros salimos en la camioneta y ella ve por el espejo que la oveja venía igual que un perro. Literalmente. Se bajó, retrocedió la camioneta, le cerró, porque la oveja se cree perro. Con la única... Y el punto acá es que no tiene naturaleza ni vida de perro. Abraza al que está a tu lado y dile, el reino tiene que ver con naturaleza, dile. Es natural que un perro ladre.
Nunca he visto a un perro que vaya a clase de motivación, 3 clases, cómo aprender a ladrar. Ni a una oveja que aprenda, no hay. Se enseña a maullar gato. No, hermano, no existe. Lo único que hacemos eso somos nosotros, hermano. Vamos a hacer 3 puntos, cómo amar. Amor ágape, amor filio, y la gente se sigue odiando igual, hermano. ¿Me están escuchando? Porque entraron, pero no han visto la implicancia de lo que significa el reino. El reino tiene que ver no con circunstancia, sino con convicción. La palabra convicción viene de la palabra convicto, y la palabra convicto significa reo, preso. ¿Sabe lo que es un preso? Entonces Pablo está en la cárcel. Nerón lo metió en la cárcel y Pablo dice, no estoy ni ahí con Nerón porque yo soy prisionero. ¿De quién? De Cristo. Tú no ves a Pablo haciendo escándalo, protesta contra Nerón, vamos a derrocar a Nerón, nada de eso. Él tiene sus convicciones claras. Él dice, yo pertenezco a otra dimensión. No soy resultado de una situación, sino de una posición. Y en esa posición yo estoy sentado juntamente con Cristo Jesús. ¿Están acá? Por eso que puedes estar en la cárcel y puedes cantar himno. Estás a punto de que te vayan a cortar la cabeza. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado mi carrera, pero he guardado la fe. Contar que acabe mi carrera con gozo. Y a sabienda que le van a cortar la cabeza, él canta himno. ¿Quién te puede enseñar a cantar himno mientras estás preso? ¿Quién te enseña a adorar en espíritu y verdad cuando tu matrimonio está en un hilo? ¿Quién te enseña a adorar en espíritu y en verdad cuando tus finanzas no funcionan? Cuando pareciese que todas las puertas se han cerrado. Cuando los teléfonos no suenan. Cuando nadie te manda un correo. Cuando todo el mundo te ha dejado, te ha abandonado. Cuando aquellos que prometieron estar contigo en las buenas y en las malas, hoy no lo encuentras por ningún lado. Por eso que Pablo vive una circunstancia, pero no es preso de la circunstancia. Porque él dice, aunque yo estoy pobre, yo estoy enriqueciendo a muchos. Eso es otra dimensión. Eso no te lo enseña la teología. Y no estoy en contra de la teología. Esto tiene que ser revelado a tu espíritu y comprender y entender que la vida de reino no puedes quedarte en un estado emocional. Es una dimensión espiritual. Amén. Dios funciona por principio, hermano. Los principios de Dios son irrefutables, no cambian. Yo estoy orando para que ese reloj se detenga para seguir predicando, pero por más que hago, el reloj sigue avanzando. ¿Ves que funciona? Eso no se para con oración. Ni con guerra espiritual. En nombre de Jesús fue. No, el reloj está ahí, mira, sigue marcando. Es una amenaza para mí. Si tú entiendes que el mundo es así, el mundo espiritual es así. No sé, un día Moisés está orando y viene Dios, le dice, Moisés, por favor, dile al pueblo que deje de orar y marche. No está diciendo que no ores. Es que lo sensorial no puede estar sobre lo espiritual. Los sentidos, cuando Adán murió en el huerto, Adán murió a los sentidos espirituales y se rigió por los sentidos humanos. La vida cambió. Pero la vida de fe y la vida espiritual no se rige por los sentidos humanos. Por eso es que Pablo dice, alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Cuántos sabían que el entendimiento tenía ojo? Yo nunca lo había leído. Ahora entiendo que el entendimiento tiene ojo y digo, Señor, dice que nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. No sabía que la mente tenía espíritu. Voy a terminar. Un hermano en nuestra congregación de Santiago, él se fue a Iquique. Déjenme tomar agüita así, por favor. Y estando en Iquique, él trabaja en fierro, él tiene diabetes, tuvo un accidente
en una de sus piernas. Su pierna no cicatrizó finalmente y a él le tuvieron que cortar la pierna. Viajé a Iquique, tuve 3-4 días con él, viví el momento posterior a la operación, momento muy, pero muy difícil, muy difícil. Y cuando estoy con él, oramos, participamos. A los 3 meses siguientes él viaja a Santiago, porque estaba postulando para que le pasen una prótesis. Y él se fabricó una prótesis. Y con esa prótesis estuvo en la iglesia, contó el testimonio. Y salimos a comer. Y yo le pregunto, hermano Pedro, ¿cómo está? Y le digo, ¿cuál ha sido el momento más difícil dentro del periodo difícil? Y escucha esto. Y él me dice, pastor, mire, el momento anterior a que me corten la pierna fue difícil. Ni hablar el momento cuando me cortaron la pierna. Pero el momento más difícil fueron los 3 meses siguientes. Y le pregunto, ¿por qué, Pedrito? Porque yo estaba en mi cama en el hospital y yo sentía mi pierna. La sentía. Mi pierna no estaba, pero yo la sentía. A mí, pastor, la pierna me picaba. Y mi mano naturalmente se iba a la pierna y quería rascarme la pierna. Y le hice saber al psicólogo que me estaba tratando, y el psicólogo me dice lo siguiente, me dice, don Pedro, lo que a usted le está pasando es lo más normal que a todo paciente le pasa. Y eso se llama miembros fantasmas. La mente está en un proceso de habituarse a que finalmente la pierna no está. Entre tanto, ese miembro fantasma en la mente sigue estando. Y sabe, hermano, Dios me enseñó algo. La vida de fe, la vida cristiana, se rige por otros estamentos, no por el sentir. El diablo dice que aprovecha, dice que el Señor dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. La herramienta que el diablo más usa, ¿sabes cuál es? No es la bruja que vive al lado de tu casa. Para esta bruja, el nombre es que no. Es la ignorancia. Mientras él sepa que tú no sabes, está tranquilo tomando mate, nadie lo molesta. Y yo aprendí algo. A veces, hermano, me levanto débil. Y viene el Espíritu y me dice, no, diga al débil. Pero yo me siento débil. Yo siento que me voy a rascar la débil. Y no está. Pero en mi mente me siento débil. En mi mente muchas veces me siento culpable. ¿Cómo quisiera yo adorar más al Señor? Digo, Señor, yo quisiera, y me siento culpable, siento que hay condenación, que hay culpas, que hay temores, miedos que a uno los persiguen. Y leo la Biblia y dice que Dios en su amor dice que reprende el temor. Y aprendí en Cristo, ¿sabes? Que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta pierna fue amputada. Yo no pertenezco a Adán. Yo no pertenezco al terrenal. Yo pertenezco al celestial. Yo fui sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no estoy al lado de Cristo sentado. Yo estoy sentado juntamente con Él. Por eso que antes de la fundación del mundo, el escogido no fui yo. El escogido no fue usted. El escogido fue Cristo. Y el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Mi hija vive en Santiago, hermano, en un edificio de 30 pisos. Ella vive en el piso 18. Y sabe que hay una escalera allí. Que si usted se da por la escalera, mire que soy brillante, usted va a llegar al departamento de ella. Pero sabe que hay un ascensor también. ¿Qué prefiere usted? ¿Irse por la escalera a ver los juegos artificiales y va a llegar el 30 de marzo? Porque vive ahí frente a la Torre Entel. O se va por el ascensor y en 2 minutos está arriba
en el departamento de ella. Hay gente, hermano, que se ha llevado la vida cristiana subiendo la escalera. Subiendo la escalera. Y cuando va al piso 20, que tiene que llegar, va en el piso 18 y se da cuenta que vienen todos bajando. Porque la vida de fe, la vida en el espíritu, es una vida que es mucho más acelerada que la vida emocional. El espíritu no razona, actúa. El espíritu es proactivo. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Dios dice sí y la iglesia dice amén. Que así sea. Notas que no hay distancia. Es un todo indivisible. Es decir, lo digo de otra forma, por el simple hecho que Dios así lo dice, yo digo que así sea. El Espíritu no cuestiona nada. El Espíritu actúa en la fe. Al que ama a Dios, estoy terminando, antes que me pongan la música, al que ama a Dios, todas las cosas, levante su mano derecha, diga conmigo, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Al que conforme a un propósito fue llamado. Póngame atención y termino. Voy a escribírselo. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a un propósito fueron llamados. ¿Qué dice al principio? Al que ama a Dios. Voy a hacer un paréntesis acá. En el paréntesis dice, todas las cosas le ayudan a bien. Cerremos paréntesis. A los que conforme a un propósito fueron llamados. Propósito, cronológicamente está al final. Pero propósito, en el mundo del espíritu, está al principio. Porque conforme a un propósito, Él te llamó antes de la fundación del mundo. Ahora, atención. Conforme a un propósito, Él te llamó antes de la fundación del mundo. Al que ama a Dios, ¿qué dice? Porque fue llamado. ¿Dónde está ese propósito? Allá. Por tanto, en el tiempo y en el espacio, es decir, en el día a día, por causa de ese propósito, todas las cosas, aleluya, por causa del propósito, te ha pasado lo que te ha pasado. Por causa del propósito, de ese diseño, que es antes de la fundación del mundo, es que ha llorado, pero dice que todo lo que te ha pasado ayuda bien. No tu bien, es el bien divino. No lo entiendes hoy, pero cuando te abraces a eso que estás declarando, es que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Señor, yo no tengo que entenderlo. Yo no tengo que entenderlo. Si tú dices que es así, yo digo amén. Yo digo así será. Mis ojos naturales no lo ven, pero yo hablo fe. Mi corazón no siente nada, pero si Dios lo dijo, así será. A veces lo veo a lo lejos, por eso que la Biblia dice que ellos vieron a lo lejos a aquel que caminaba en el desierto, hermano. Ellos añoraban que esa promesa sea realidad, y en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no como si hablase de muchos, sino de uno. La promesa de ellos, que era Cristo, hoy lo tienes en tu corazón. Por eso es que usted no vive de promesas. Saque esa palabra de su boca. Dios me lo prometió. No, todo lo que Dios te lo prometió en una persona. Y esa persona se llama Cristo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Póngase en pie esta tarde. Póngase en pie. Levante sus brazos. Dele gracias al Señor esta tarde.